¿Cómo están? Les doy un saludo a todos los alumnos de la plataforma de RedMed. Vamos a avanzar una materia que está dentro del bloque de medicina interna, que es neumología. Es una materia importante ya que frecuentemente se presentan 1 a 2 preguntas de esta materia. Tenemos la ventaja de que el temario, que es oficial dentro de la asignatura, pues no es muy amplio y son patologías relativamente fáciles de aprender. Por tanto, lo que vamos a hacer es una revisión de la asignatura, pero solamente de aquellos temas que están presentes en la convocatoria y de los que consideremos que son importantes para su aprendizaje. Dicho todo esto, vamos a empezar con la materia. El primer tema que vamos a avanzar es el asma. Para empezar a avanzar el asma tenemos que hacer una definición de qué es esta patología. Bueno, el asma es una enfermedad que se caracteriza por un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Acuérdate de esto, es un proceso inflamatorio y que se caracteriza por una respuesta exagerada del árbol traqueobronquial, es decir, hay una hiperreactividad bronquial, ¿no? ¿Y qué nos va a producir esto? Esto nos produce una obstrucción variable al flujo aéreo, mismo que es reversible. Entonces quiero que te quedes con lo siguiente. Es una enfermedad que se caracteriza por un proceso inflamatorio crónico. Hay una respuesta exagerada del árbol traqueobronquial, hay una hiperreactividad, ¿no? Y por lo tanto nos da una obstrucción variable al flujo aéreo que es reversible. Es una enfermedad con un proceso inflamatorio crónico, hay una hiperreactividad bronquial, hay una obstrucción al flujo aéreo, pero esta obstrucción es reversible. Los fenotipos del asma. Bien, se conocen básicamente 3 fenotipos de esta patología, ¿no? Los clínicos o fisiológicos, los relacionados con desencadenantes y los inflamatorios. Los clínicos o fisiológicos pues se dividen en asma grave, asma refractario al tratamiento, asma de inicio precoz, asma de inicio tardío y asma relacionado con la obesidad. Los relacionados con factores desencadenantes son el asma alérgica, el asma inducida por ejercicio y el asma inducido por algunos fármacos, por ejemplo los AINES. Y en el fenotipo inflamatorio tenemos el asma de tipo neutrofílico, donde hay un predominio de neutrófilos, lo cual es relativamente raro, y el asma eosinofílico, donde hay un predominio de eosinófilos, que es relativamente frecuente. Los factores de riesgo y desencadenantes del asma. Tienes que tener en cuenta que factor de riesgo y desencadenante no es lo mismo. Un factor de riesgo es aquel que predispone a la persona a desarrollar esta enfermedad. En cambio, un desencadenante es aquel que una persona que tiene asma puede reactivar o puede causar una exacerbación o una crisis de la misma, ¿no? Entonces, entre los factores de riesgo, el principal para desarrollar el asma es la atopía, ¿no? Es el principal factor de riesgo que predispone a una persona a desarrollar el asma, ¿no? También tenemos, entre otros factores, la predisposición genética, la hipersensibilidad, ¿no? La etnia, la obesidad, entre los factores ambientales, los alérgenos que estamos expuestos, sensibilizantes de origen laboral, el tabaquismo, infecciones, etc. Pero recuerda que el principal factor de riesgo para desarrollar el asma es la atopía. En cambio, entre los factores desencadenantes, ¿no? Los que van a agudizar un asma o van a provocar una crisis asmática, entre los principales tenemos las infecciones de vías respiratorias altas y también a los alérgenos, ¿no? Entonces son los 2 principales factores desencadenantes de una crisis asmática: infecciones virales y los alérgenos, ¿no? Entre otros desencadenantes también tenemos, por ejemplo, el ejercicio, el aire frío, fármacos como la aspirina, ¿no? O irritantes, ¿no? Aerosoles, humo, etc. Pero el factor desencadenante principal, infecciones de vías respiratorias y alérgenos. Bien,
Habíamos dicho de que el principal factor de riesgo para desarrollar el asma es la atopía. En base a la atopía tenemos dos tipos de asma, el asma intrínseca y el asma extrínseca. El asma intrínseca es más frecuente en adultos, tiene una historia familiar poco frecuente, es decir que los antecedentes de los padres generalmente son personas no asmáticas, ¿no? Y a nivel sanguíneo podemos encontrar una concentración de inmunoglobulina E normal. En cambio, el asma extrínseca, ¿no?, que es más frecuente en niños y que lo vas a revisar con más detalle en pediatría, es más frecuente en niños y adolescentes, ¿no? Relativamente con frecuencia hay una historia familiar de asma, ¿no?, de padres o algún familiar que tenga asma. Y la concentración de la inmunoglobulina E es elevada. Por tanto, recuerda, asma intrínseca es más frecuente en adultos, asma extrínseca es más frecuente en niños y adolescentes. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. Quiero que te quedes con 3 conceptos claves. El primero, el que va a desencadenar es un alérgeno o otros desencadenantes, ¿no? Estos alérgenos o desencadenantes van a interactuar con unas células que se llaman mastocitos. Interactúan con los mastocitos o con algunos macrófagos, células dendríticas, ¿no?, mismos que liberan una serie de sustancias, ¿no?, por ejemplo, histamina, algunos leucotrienos, etc. Estos van a interactuar a su vez con otras células como son los neutrófilos y los eosinófilos. Los neutrófilos y eosinófilos van a liberar algunas sustancias que van a activar el proceso de inflamación, ¿no? Al activar el proceso de inflamación, se produce una serie de cambios fisiopatológicos. Por ejemplo, se produce una vasodilatación, ¿no? Hay una hipersecreción de moco por las células epiteliales de las vías respiratorias, ¿no? Y también se va a producir una broncoconstricción refleja, ¿no? Entonces, esta es la fisiopatología básica del asma, ¿no? Hay un alérgeno desencadenante que interactúa con ciertas células, como los mastocitos. Estas a su vez liberan una serie de proteínas, de leucotrienos y demás factores de la inflamación que interactúan a su vez con los neutrófilos y los eosinófilos. Estos liberan todo el proceso inflamatorio, se produce una vasodilatación, una hipersecreción de moco y una broncoconstricción refleja. Todo esto, ¿qué es lo que nos lleva? Nos lleva a lo siguiente. En el siguiente gráfico tú vas a ver una imagen donde ves un bronquio normal, ¿no? Y en el otro lado una imagen con un bronquio asmático. El bronquio asmático pues está lleno de moco, hay una broncoconstricción de las vías respiratorias, también hay una hipertrofia de la parte muscular de las vías respiratorias, y todo esto que nos lleva a una disminución del flujo respiratorio, una disminución del flujo respiratorio, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante, ¿no?, todos estos factores desencadenantes nos llevan a una disminución del flujo respiratorio y por tanto espirométricamente a un patrón obstructivo. Anatomía patológica. Bueno, el dato macroscópico más importante macroscópicamente es la hiperinsuflación pulmonar. Ya microscópicamente y por anatomía patológica podemos ver que hay una hipertrofia de las células musculares bronquiales, un aumento de las glándulas y células mucosas. Entonces esto se ve evidentemente, ¿no?, por lo cual hay una hipersecreción de moco. Clínica. Bien, la clínica del asma es característica, ¿no?, y se caracteriza por 3 cosas principalmente: sibilancias expiratorias, disnea y tos, ¿no? Esos son los síntomas clásicos de un asmático, ¿no?, que frente a una exposición de un alérgeno, etcétera, ¿no?, empieza a desarrollar disnea, tos y sibilancias expiratorias. Sin embargo, pese a que estos 3 son los síntomas cardinales, hay personas que solamente van a tener tos crónica común
como única manifestación clínica, ¿no? A la auscultación física, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sibilancias expiratorias. Esto es importante, ya que es un proceso obstructivo, ¿no? Por una limitación, una disminución del flujo aéreo, pues las sibilancias que se van a escuchar a la auscultación son de tipo expiratorios. En pacientes que se predisponen a una crisis asmática, por ejemplo, también podemos observar tiraje, uso de músculos accesorios, taquipnea, etc. Esto sobre todo en la crisis. El diagnóstico del asma. El diagnóstico del asma, una vez que tenemos la sospecha de un paciente que ha desarrollado clínica asmática, ¿no? Y que solamente esta clínica la desarrolla frente a exposición como alérgenos y demás, tenemos que realizar una espirometría. En la espirometría, el patrón que vamos a observar es el patrón obstructivo. Entonces recuerda que el asma es una enfermedad obstructiva. Bien, el patrón obstructivo de la espirometría se evidencia con dos cosas. Hay una disminución de la FEV1 y una disminución del cociente FEV1-CBF. Es decir, este valor va a ser menor a 70% o, como en otra literatura, menor a 0,7. ¿Sí? Entonces, el patrón obstructivo que tenemos que observar es una disminución de la FEV1 y el cociente FEV1-CBF menor a 70% o menor a 0,7. En la diapositiva, en la parte superior, tenemos una imagen de una espirometría, ¿no? Vemos que la línea superior es de un paciente normal que tiene una FEV1 normal, ¿no? En cambio, un asmático pues tiene disminuido este valor. Hemos dicho de que la enfermedad es reversible, por lo tanto, al hacer el diagnóstico espirométrico tenemos que demostrar esta reversibilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicamos un broncodilatador, por ejemplo, un beta agonista de acción corta al paciente y la reversibilidad se demuestra cuando existe un incremento mayor a 12% o de 200 ml de la FEV1 basal. Es decir, yo tenía una FEV1 en un paciente asmático, ¿no? Que está baja, y administrándole un broncodilatador, esta FEV1 aumenta en 12% o en 200 ml, y ya es un punto a favor para diagnosticar asma. Volvemos a la imagen de la diapositiva en la parte superior, ¿no? Tenemos un paciente asmático con sin una prueba broncodilatadora, y vemos que después de aplicar al mismo paciente un broncodilatador, la FEV1 aumenta, ¿no? Aumenta la FEV1. Entonces, esto nos da una idea de que este paciente sí puede tener asma. Bien, otra medición importante que se realiza dentro de la espirometría es la medición del flujo expiratorio máximo, también denominado PEF, ¿no? Nos dice de que para el diagnóstico del asma, este PEF tiene que tener una variabilidad mayor al 20%, ¿no? Un PEF con una variabilidad mayor al 20% también es un criterio para diagnosticar asma. Este PEF en una crisis asmática es el mejor indicador de gravedad. Acuérdate de esto porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, espirométricamente, el asma es un patrón obstructivo, disminución de la FEV1 y del cociente FEV1-CBF menor a 70% o menor a 0,7. Tenemos que demostrar reversibilidad aplicando un broncodilatador de acción corta, y si el paciente eleva su FEV1 mayor al 20% 200 ml, pues seguramente es un criterio asmático, ¿no? Y por último, el flujo expiratorio máximo, el PEF, ¿no? Que si tenemos una variabilidad mayor al 20%, también es diagnóstico de asma. Otras pruebas diagnósticas. Podemos encontrarnos un paciente que tiene clínica o antecedentes de clínica asmática, ¿no? Pero en el momento en el que le realizamos la espirometría, puede que esta espirometría sea normal. Pero si tenemos antecedentes de atopía del paciente, ¿no? o que ha sufrido alguna vez alguna crisis asmática,
Tenemos que confirmarlo. Una espirometría normal no descarta que el paciente sea asmático. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Realizamos una prueba de provocación bronquial. ¿Cómo lo hacemos? Podemos someter generalmente al paciente a ejercicio, pero actualmente se administra un provocador bronquial que es la metacolina. Se administra metacolina al paciente, ¿no? Y si existe una disminución de la FEV1 mayor al 20% basal después del estímulo, pues también es un criterio para diagnosticar asma. Es decir, un paciente con antecedentes de atopía y demás, que en la espirometría sale normal, yo le administro metacolina y después de administrarle metacolina, la FEV1 sufre una caída mayor al 20%, es un criterio para el diagnóstico del asma. Otras pruebas complementarias que podemos realizar son, por ejemplo, una gasometría arterial, ¿no? Que es el mejor parámetro para evaluar la oxigenación durante la crisis. Recuerda, la gasometría arterial es el mejor parámetro para valorar la oxigenación del paciente durante la crisis. ¿Qué podemos observar en una gasometría arterial? Por ejemplo, durante la crisis, hipoxemia y alcalosis respiratoria. El tratamiento del asma. Bien, para realizar el tratamiento del asma crónica y estable, ¿no? Porque vamos a hacer una diferencia. El tratamiento de la crisis asmática, aunque se utilicen casi los mismos fármacos, es distinto al tratamiento de un paciente asmático crónico estable. Entonces, ahora vamos a hablar del tratamiento del asma crónica estable. Entonces, el asma para fines de tratamiento se ha dividido en lo siguiente: un asma intermitente, un asma persistente leve, un asma persistente moderada y un asma persistente grave, ¿no? Que hay ciertos criterios para diferenciarlos. Por ejemplo, la PEF basal, ¿no? Las crisis en el día, las crisis nocturnas y algunas otras características, ¿no? Por ejemplo, en el asma intermitente, la PEF basal tiene que ser mayor a 80%, síntomas diurnos tienen que ser menores a una semana, las crisis nocturnas tienen que ocurrir menos de 2 meses, menos de 2 crisis en 2 meses, ¿no? Un asma persistente moderada, por ejemplo, la PEF basal tendrá que ir de 60 a 80%, el paciente presentará síntomas diarios no continuos, ¿no? Y las crisis asmáticas nocturnas pues tendrán que ser mayor a 1 por semana. Entonces, en base a estos parámetros, ¿no? Podemos clasificar, como ya te he indicado, el asma para fines de tratamiento en intermitente, en persistente leve, en persistente moderada y en persistente grave. Es importante que te acuerdes muy bien de esta diapositiva. En el tratamiento del asma crónico vamos a usar los siguientes fármacos. Los beta-agonistas, que son de acción corta, como el salbutamol y el fenoterol, los de acción larga, como el salmeterol y el formoterol. También podemos usar algunos anticolinérgicos, como el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio, ¿no? Los corticoides, que recuerda que los corticoides son los fármacos de primera línea en el tratamiento del asma, ¿sí? Los corticoides son, entonces, los tratamientos de primera línea para el asma. ¿Cómo los podemos usar? Por ejemplo, inhalados, ¿no? Como la budesonida, la fluticasona, sistémicos, como por ejemplo vía oral la prednisona, en algunos casos la prednisolona por vía intravenosa, ¿no? También hay otros fármacos que nos van a ayudar en el tratamiento del asma crónico, como las cromonas, los antagonistas de los receptores de leucotrienos, como el famoso montelukast y ahora el safirlukast, y anticuerpos antiinmunoglobulina E, como el omalizumab, sobre todo en aquellos asmas que cursan con una elevación muy alta de esta inmunoglobulina E. Sin embargo, como te recuerdo, la base o los fármacos de primera línea para el tratamiento del asma son los corticoides. Bien, en esta diapositiva te voy a mostrar cómo se realiza el tratamiento del asma crónica. He hecho una gráfica en forma de escalera, porque es así como vamos a tratar el asma. Vamos a ir en forma escalonada, ¿no? Entonces, todos los tipos de asma van a recibir
la primera grada, o sea, el primer escalón. Un beta 2 agonista de acción corta, es decir, por ejemplo, salbutamol, ¿no? A demanda. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente tenga sintomatología pueda usar este fármaco por vía inhalada. Entonces, en el primer escalón, en el asma intermitente, vamos a usar un beta 2 agonista de acción corta a demanda. Subiendo ya de escalón, un segundo escalón, en el asma persistente leve, vamos a usar un beta 2 agonista también de acción corta a demanda, pero a esto le vamos a sumar un corticoesteroide inhalado a dosis bajas. Esto es importante. Un corticoide a dosis bajas. Este es el segundo escalón. El tercer escalón, en un asma persistente moderada, vamos a usar un beta 2 agonista de acción corta a demanda, vamos a usar un corticoesteroide inhalada, pero esta vez a dosis medias, y a esto le vamos a sumar un beta agonista de acción larga, ¿no? Por ejemplo, salmeterol, ¿no? Entonces recuerda, en el asma persistente moderada tengo un corticoide inhalado a dosis medias más un beta agonista de acción larga y a su vez un beta 2 agonista de acción corta a demanda. Y el último y cuarto escalón para el tratamiento del asma persistente grave, voy a usar como base un beta 2 agonista de acción corta a demanda, ¿no? Corticoesteroides inhalados pero a dosis altas. También le voy a sumar un beta agonista de acción larga, ¿no? Un LABA. Y también corticoesteroides vía oral, ¿no? Entonces, le doy corticoesteroides vía inhalada, pero también le doy corticoesteroides vía oral. Entonces, este es el tratamiento escalonado del asma crónico. Primer escalón, segundo, tercer y cuarto escalón. Hemos visto cómo es el tratamiento de un asma crónico estable o con alguna sintomatología. Lo que ahora vamos a ver es la crisis asmática en sí. ¿Qué es la crisis asmática? Son episodios agudos, ¿sí? Que se caracterizan ¿por qué? Se van a caracterizar por un aumento progresivo de uno de los siguientes síntomas típicos: aumento de las sibilancias, aumento de la tos o aumento sobre todo de la disnea, ¿no? Entonces es un episodio agudo que tiene que tener un aumento progresivo de uno o más síntomas típicos, sobre todo de la disnea. Y todo esto se tiene que acompañar ¿de qué? De una disminución medida espirométricamente de la FEV1 y de la PEV. Entonces, para clasificar el asma, una crisis asmática en este caso, ¿no? Tenemos los siguientes parámetros que nos van a ayudar a clasificarlo en una crisis asmática leve, una crisis asmática moderada y una crisis asmática grave. Por ejemplo, en una crisis asmática leve, el paciente va a estar taquicárdico, va a tener una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, pero va a estar taquicárdico. En cambio, en un paciente con una crisis asmática grave, al contrario, el paciente va a estar con una bradicardia. La frecuencia respiratoria, tanto en la crisis asmática leve como en la moderada, va a haber una taquipnea, ¿no? En una crisis asmática grave, ¿no? Puede llegar incluso a una parada respiratoria, pero esto, el uso de los músculos accesorios en una crisis asmática leve, porque no es frecuente, en una crisis asmática moderada sí que es frecuente, y en una crisis asmática grave habrá movimientos paradójicos tóraco-abdominales.
las sibilancias. Las sibilancias se van a hacer moderadas en la crisis asmática leve, se van a hacer intensas en la moderada, pero sin embargo, a la auscultación en la crisis asmática grave tienes que recordar que se escucha un silencio auscultatorio. Entonces, este es un signo grave, ¿no?, que te indica que estamos frente a una crisis asmática grave, el silencio auscultatorio. La PEF te ha indicado que es el mejor parámetro para valorar las crisis asmáticas. Entonces, en una leve estará mayor a 80, en una moderada estará de 60 a 80 y en una grave será menor al 60%. Los valores de la presión de dióxido de carbono arterial y la presión de oxígeno arterial los vamos a evaluar mediante una gasometría. Por ejemplo, en una crisis asmática leve, la presión arterial de oxígeno tendría que estar normal. Por lo contrario, en un paciente con una crisis asmática grave, tendremos una insuficiencia respiratoria porque la presión arterial de oxígeno estará por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Estos dos parámetros, la presión arterial de dióxido de carbono y de oxígeno, los vamos a valorar mediante una gasometría. Una vez habiendo clasificado la crisis asmática en leve, moderada y grave, vamos a realizar el tratamiento. Una crisis asmática leve se debe administrar beta-agonistas de acción corta, ¿no?, por ejemplo el salbutamol, ¿no?, más un corticosteroide inhalado, ¿no? Entonces evaluamos al paciente, ¿no? Si el paciente no ha mejorado o tiene síntomas y datos de una crisis asmática moderada a grave, al beta-agonista de acción corta y al corticosteroide tenemos que añadirle un corticosteroide inhalado, un corticosteroide sistémico. Este corticosteroide sistémico puede ser tanto por vía oral como por vía intravenosa. Por vía oral, prednisona; por vía intravenosa, prednisolona, ¿no? Y además es recomendable que en las crisis asmáticas moderadas a graves vamos a añadir un anticolinérico, por ejemplo el bromuro de ipratropio. Si tenemos datos de que el paciente tiene una crisis asmática grave, por ejemplo, silencio auscultatorio, ¿no?, tenemos que pensar en administrar ventilación mecánica invasiva y trasladar inmediatamente el paciente a UCI. Es decir, datos de una exacerbación o una crisis asmática grave, ¿no?, o que el paciente tenga una hipercapnia muy elevada con una disminución de la conciencia, son indicaciones para aplicar ventilación mecánica invasiva y trasladar al paciente a cuidados intensivos. Entonces recuerda, una crisis asmática leve basta con administrar un beta-agonista de acción corta más un corticosteroide inhalado. Una crisis asmática moderada grave, corticosteroide vía sistémica, ya sea prednisona o prednisolona, un beta-agonista de acción corta y un anticolinérgico ipratropio. Y si el paciente no mejora y muestra datos de una crisis asmática grave, ¿no?, o una disminución de la conciencia o una alteración gasométrica importante, como una hipercapnia muy considerable, tienen que considerar realizar una ventilación mecánica al paciente y, por supuesto, su traslado a cuidados intensivos.